Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Atención, atención a la hora en punto, faltan 18 minutos para las 8 de la mañana. Fíjate que ella el día domingo, en una entrevista que publicó el diario La Tercera, remeció el ambiente político con declaraciones que a algunos les cayeron muy mal, a otros muy bien. Forma parte, me imagino, del juego democrático. De las ideas. Exactamente. Estamos hablando de la ex convencional constituyente por el Distrito 20 que salió electa en cupo Evópoli, Rocío Cantuarias. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días, bienvenida a Buena Costumbre. Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Rocío, te entrego al tiro la palabra, María José, pero ¿cómo te has sentido estos últimos días después de tus declaraciones en La Tercera? ¿Has sido objeto de presiones, de felicitaciones? Han habido comunicados algún movimiento también de por medio. Sí, exactamente. ¿Cómo? No me he sentido de ningún modo, la verdad. Creo que en Chile todavía existe libertad de expresión. Cada uno puede opinar lo que quiere y me sorprende, la verdad, que una declaración haya generado polémica o tanta polémica y que algunos grupos hayan salido, ¿no es cierto?, en defensa, en mi opinión, para, no sé, cambiar el foco electoral tal vez. Me hubiera encantado que estas declaraciones de desacuerdo o que con tanto entusiasmo, ¿no es cierto?, dicen que yo no estoy en lo correcto, me hubiera encantado que hubieran salido cuando intentaron quemar viva a 2 carabineras, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de declaraciones de grupos feministas, sí. O de defender, ¿no es cierto?, cuando hay alguna mujer que está vulnerando o que se le está vulnerando y que no comparte su ideología política. La verdad es que creo que la corrección política es un tema hoy día, pero como hay libertad de expresión, cada uno opina lo que quiere, ¿no? Bueno, pongamos en contexto. Rocío Cantuarias, fuiste consultada por el escenario que se abrirá después del plebiscito del 4 de septiembre y ante lo cual aseguraste que no era la solución llamar a una nueva convención. Y aquí vienen las preguntas. Te preguntaste tú, ¿con qué garantía? ¿Vuelta con los escaños? ¿Vuelta con la estupidez de la paridad? ¿Vuelta con los independientes que nunca fueron independientes? Si nos vamos a repetir el plato, es que no hemos aprendido nada, dijo Rocío Cantuarias. La pregunta de Rocío, para ti, si todas estas controversias generadas específicamente por el tema de la paridad, como la trataste de estupidez, hubo ciertos comunicados, de hecho Beatriz Sánchez, Arondra Carrillo, Yasna Proboste, que obviamente tienen una opinión distinta a la tuya. ¿Tú sigues manteniendo esta opinión hasta la fecha? ¿Y por qué dices que es una estupidez? Claro. Me interesa conocer la argumentación. Por supuesto, yo no cambio de opinión porque Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, una persona que en una misma declaración o mensaje, ¿no es cierto?, por Twitter, confirmó que había un centro de tortura en la Plaza Baquedano. O sea, yo no voy a cambiar de opinión por una persona que ha mentido públicamente y porque ella tenga una opinión distinta a la mía. Por supuesto que no, y creo que en términos de credibilidad en las opiniones no hay por dónde perderse, digamos, ¿no es cierto? Yo nunca he declarado que existe o que Carabineros tiene un centro de tortura en ninguna parte de Chile, sabiendo que eso es mentira. Eso en primer lugar, ya que me mencionaron algunas de las personas que tan entusiastamente comentaron o hicieron una declaración. Ahora sobre la argumentación, que creo que es lo más importante, sí. ¿No es cierto? Mira, en primer lugar, como acabo de decir, como hay libertad de expresión, cada uno opina lo que quiere. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo, siempre voy a estar de acuerdo, porque soy feminista liberal, en empoderar a la mujer y en haber discutido en la convención, y es lo que a mí me hubiera encantado hacer, discutido en la convención algún mecanismo para hacernos cargo de los problemas de las mujeres, ¿de acuerdo? Pero nunca voy a estar de acuerdo en vulnerar el principio de una persona, un voto. ¿Para qué? Para privilegiar, que es como quedó en el borrador de la convención, que es para privilegiar a una candidata, a una política, en lugar de privilegiar o de mantener la igualdad de las mujeres electoras, porque aquí tenemos un cargo de poder al que se le asegura un puesto en desmedro de las cientos o miles de mujeres que eligen a una persona y que pueden votar por un candidato hombre. Lo que se hace con estas reglas es que se prioriza a la política,
aunque haya obtenido menos votos que un hombre por el cual hayan votado mujeres. Y eso me parece una vulneración al principio de una persona, un voto. En segundo lugar, estoy argumentando, ¿no es cierto? Dale nomás. Con otra idea. Estas normas, fíjense, que son experimentales y nadie se hizo cargo, y tampoco lo discutimos nunca en la convención, nadie se hizo cargo de las consecuencias no queridas de estas normas. ¿Y saben lo que pasó en la convención? Quedaron muchas más mujeres fuera que hombres, justamente por la paridad. Entonces, esto es una evidencia, esto es un dato cierto, pero nadie dice nada, ¿no es cierto? En el comunicado tampoco se dice cuáles son estos efectos que, en mi opinión, van en contra o en oposición a las buenas intenciones supuestas de estas políticas con las que yo no estoy de acuerdo. Y en tercer lugar, perdón, ahora termino, y en tercer lugar, y más importante que los dos argumentos que acabo de indicar, es que, en mi opinión, el género no es mérito. Y yo creo que en el Estado debemos tener, y en cualquier cargo de responsabilidad, en realidad, a las mejores personas, a las más competentes y a las más idóneas. Deberíamos tener siempre a los mejores, y eso no lo define el género. Hoy día podemos hablar después de los tantos ejemplos que tenemos en ese sentido. Hombres que no tienen mérito para estar en cargos de responsabilidad, pero también mujeres. Esos son los tres argumentos que acompañan mi opinión respecto a esta materia. Hay muchos más hombres que no tienen mérito y están en cargos de poder justamente porque siempre lo han estado. Esa es como la discusión que se da de fondo. Es decir, si no se ejercen mecanismos de representación positivos hacia la mujer, se demoraría mucho más en poder involucrarse en espacios de poder como a los cuales has accedido tú, como ex convencional. Pero accedí por paridad. Claro, yo accedí por mis méritos, no por paridad. Pero eso podría ser cuestionable también. ¿Cómo? ¿Cómo? Podría ser cuestionable que no hayas ingresado por paridad, o no solamente en la convención, en otros mecanismos que sí se otorgue la paridad, o en el caso de que haya otro proceso constituyente donde se utilice también el mecanismo paridad. No, obviamente el mérito se lo da el voto de la ciudadanía, claramente, supuesto, eso no se deja de lado, pero también el mecanismo impulsa a que las mujeres también sean representadas en estos espacios de poder. Pero no quiero cambiar un poquito de tema, pero también con el mismo mecanismo de fondo, porque el hecho de que haya una persona, un voto, no siempre es la regla general de la democracia representativa. Por ejemplo, la Cámara de las Regiones, que también es otra propuesta de este texto constituyente, las regiones van a tener la misma cantidad de personas representando a cada región independiente de su población. Entonces ahí también se rompería esta regla de una persona, un voto. A ver, yo creo, María José, en primer lugar... No es proporcional a la población. Yo no entré, nadie ha dicho que una persona que sea proporcional a la población o que se rompa con esto, con la paridad. En primer lugar, yo no entré por paridad, y a lo que me refiero con que cada uno se gana su puesto, o es lo que creo que debería pasar siempre, fue en el caso mío, que es por capacidades, que es por mérito, evidentemente mérito que la ciudadanía, cuando son cargos de elección popular, que la ciudadanía evalúa, claro. Yo, por supuesto, y que por eso votaron por mí. Yo voy a estar siempre, y por todas las personas que salieron electas sin que se les tuviera que asegurar un cupo, principalmente a las mujeres. Entonces, yo creo en el mérito y en que las personas, las mejores personas, hombres o mujeres o diversidades sexuales o quien sea, estén ahí. Yo creo que las personas que más votos sacan son las que deberían estar en este lugar, María José. Y, además, vuelvo a reiterar la ley de las consecuencias no deseadas o no queridas, porque fíjate que con esta misma regla de paridad de resultados, no de candidatura, de resultados, los hombres. En la Convención Constitucional quedaron más mujeres fuera. Entonces, aquí echémosle para adelante, nadie mide, nadie razona cuáles son los efectos, y yo creo, sinceramente, María José, que tanto Beatriz Sánchez como las otras personas que estuvieron en la convención, yo me imagino que no querían que este efecto no deseado se haya dado lugar en la convención. Me imagino yo que su intención, porque le atribuyo buenas intenciones, yo me imagino que no querían que más mujeres quedaran fuera que hombres. Claro, bueno, eso no se podía saber, pues yo creo que ahí estuvo el juego de la democracia, en este caso Rocío, pero sí el punto es válido lo que estás planteando respecto de ese asunto. Ahora, ¿por qué es utilizar la expresión estupidez? ¿Tú crees realmente que es una estupidez? ¿Fue ¿cómo se llama?
un beneficio, una libertad que te tomaste de llamar estupidez a la paridad, o tú realmente crees que es una estupidez? Porque, Yo acabo de argumentar. porque lo argumentaste, digamos, tu argumento es sólido, pero hablar de estupidez a uno le parece que fue un exceso. No es un argumento el que yo considero sólido, sino que son varios argumentos los que yo considero sólidos y que acabo de exponer acá. También me parece que es una tontera que existan, porque se vulnera el principio de una persona, un voto, que existan escaños privilegiados para pueblos originarios. O sea, aquí se le está metiendo la mano a las urnas, y esas fueron las reglas que quedaron en el borrador, no solamente por paridad, sino que también por escaños privilegiados de los pueblos originarios. Y fíjense que esa materia de la que tanto se preocupó la convención, o esas materias de las que tanto nos preocupamos en la convención, que tanta energía gastamos, no tienen nada que ver con las materias que las personas querían que nos preocupáramos. Y un ejemplo de ello es que con la reserva de los escaños privilegiados de los activistas del indigenismo en el borrador, en cualquier órgano de representación popular, en cualquier institución, como hasta el Consejo Municipal, el Consejo de la Justicia, el Congreso y distintos órganos del Estado en que se les va a reservar una silla o un cupo a los escaños reservados. Fíjense que en la última encuesta de la CEP, ¿la recuerdan? En que los mapuches... Sí, pero hay otra encuesta que dice lo contrario. O sea, se le preguntó, déjame terminar para que la gente lo entienda, pero se le preguntó a los mapuches si es que sentían confianza o se sentían representados por sus escaños reservados, y menos del 4% dijo que sí. Yo no sé cuál es la encuesta que haya derribado aquella opinión. Entiendo que es la única que les preguntó sobre los escaños reservados, y menos del 4% sí dijo que se sentían representados por los escaños. Entonces, de verdad yo creo que tenemos que hacernos cargo de un debate o de una discusión seria. ¿Cuáles son los cambios culturales que queremos? Y que decía María José, podríamos conversar sobre acciones afirmativas de entrada en candidaturas que sean temporales. Yo, por supuesto, yo vuelvo a insistir, yo soy feminista liberal, y por supuesto que lo que quiero es que la mujer se empodere y resolver los problemas reales de las mujeres, y no conseguirnos cupos para ciertas políticas en desmedro de las mujeres que podemos votar si es que queremos por hombre. Yo creo que está hecho un punto, Rocío, y se nos va a ir el tiempo. A mí me gustaría, yo tengo dos temas pendientes, creo que voy a alcanzar a tocar uno, así que parto el tiro por el primero. Tú eres, además de ex convencional constituyente, eres madre, eres esposa, eres también profesora de Derecho Constitucional, por lo tanto tienes conocimiento técnico, y probablemente desde el punto de vista de la capacidad doctrinaria y teórica, estabas seguramente dentro del rango superior de las personas más preparadas que había al interior de la Convención Constitucional. En tu campaña dijiste, juro defender lo bueno. ¿Pudiste defender lo bueno? Y lo segundo es, con el conocimiento técnico que tienes, ¿de verdad crees tú que la democracia está en riesgo y que este es un mal texto constitucional? ¿Y cuáles son las dos cosas más relevantes que, a tu juicio, amenazan la democracia en Chile? Gracias por la pregunta. Sí, esa fue la frase, ¿no es cierto?, de la campaña, y la verdad es que le puse todo el esfuerzo y el trabajo que pude durante este año de Convención Constitucional, y no quedó ninguna coma de las ideas, de las propuestas que hicimos y de las ideas en las que creemos en el borrador de la Convención, porque como es de público conocimiento, este borrador fue escrito por las izquierdas, y quien tuvo éxito, los equipos que tuvieron más éxito en la Convención fue la izquierda radical, ¿no es cierto?, la izquierda extrema, liderada por el Partido Comunista, y algunos de los escaños reservados, y que no tuvimos éxito en plasmar nuestra idea. Les voy a dar un dato. Hicimos como equipo del mundo, del sector político que represento, que defendemos las ideas de la libertad, hicimos más de 1000 propuestas de norma, más de 1000. Fuimos uno, sino el que más propuestas hizo. O sea, queríamos aportar, queríamos someter al debate nuestras ideas, queríamos llegar a acuerdos y no lo logramos. Bueno, yo creo que esto es una reafirmación nomás de lo que todo el mundo conoce, que pasó en el proceso constituyente, ¿no es cierto?, una máquina aplanadora desde el minuto uno. Y la segunda pregunta que me hace respecto de si yo de verdad creo que el borrador abre la puerta para que se establezca una tiranía en Chile, yo creo que es así. Y aun cuando alguien que nos oye puede decir, hoy, pero esta niña se levantó con ganas de comentar el apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Una tiranía por parte de quién? Lo voy a explicar inmediatamente, María José. O que digan, no, qué exageración. Y miren, el sistema político
que quedó en el borrador. Hay un montón de razones, pero creo que una de las más importantes es que el sistema político que quedó consagrado, que es, de nuevo, experimental, completamente experimental, estamos siendo conejillos de indias porque no hay ningún ordenamiento jurídico, ningún país en el mundo que tenga este sistema político que los convencionales creativos inventaron. Eso nos dice bastante, ¿no es cierto? Pero además, sistema político, para quienes nos oyen en castellano, en una simplificación, significa el modo de organizar el poder, el modo de establecer las normas de cómo elegimos a quienes van a tomar las decisiones políticas en nuestro país, que por supuesto que nos afectan a todos y todos los días. Este sistema político queda de esta forma: una sola cámara, a pesar de que hay una cámara en las regiones bien irrelevante y que tiene poca influencia nacional, es el Congreso superpoderoso plurinacional de diputados, se llama Congreso, de un montón de políticos, el que va a tomar todas las decisiones porque las normas se votan por simple mayoría. Y porque no tiene ningún otro... Pero es que los aspectos relevantes tienen que ser ratificados por la Cámara de las Regiones, por Rocío. O sea, no es que sea tan irrelevante como lo estás planteando la Cámara de las Regiones. No, solo en las leyes de acuerdo regional. En materia de trabajo... Pero ¿y en modificación del sistema político? ¿También te requiere el acuerdo de la Cámara de las Regiones? O sea, si por ejemplo se quiere reformar la Contraloría o ¿cómo se llama? El CERVEL, no, o sea, no es irrelevante. Es completamente irrelevante, en mi opinión, en influir en las materias nacionales de seguridad social, de trabajo, o sea, las materias que a los chilenos les interesan, quedamos con muchas menos atribuciones en las regiones. Yo soy de la región del Biobío y por supuesto que lo que pretendía era una descentralización efectiva, cosa que no se logró. Pero déjame terminar el punto de la tiranía. En la argumentación quedamos con un Congreso que sí es rojo y el presidente es azul. Como pero no puede ser hay, al revés también, puede ser azul o rojo, digamos. Espérame, sí. Es que voy para allá, pues, porque es que si no se puede. Si el Congreso es rojo y el presidente es azul, va a haber una ingobernabilidad mucho más profunda que la que conocemos en los últimos años, en que el programa de gobierno y las leyes no se pueden llevar a cabo por la fragmentación del sistema electoral proporcional que tenemos en Chile. Eso es lo primero. Y cuando el Congreso, y ahora voy a la tiranía, gracias por adelantarlo, digamos, pero si el Congreso es azul y el presidente es azul, abrimos la puerta para que las normas que se dicten, ¿no es cierto?, y que cambien las bases institucionales y sociales de nuestro país, el presidente se lleve la pelota y tengamos entonces Pero ¿cómo se va a conseguir eso? Sí, pero que ahí, Rocío, es un poco contradictorio. ¿Cómo se va a conseguir ambas mayorías si se supone que va a haber fragmentación política? No me entendiste. Los órganos, el presidente y el Congreso, son órganos colegisladores, ¿no es cierto? Es que de hecho, el presidente todavía... Pero es que es contradictorio, Rocío, porque el sistema político está señalando que genera fragmentación política, más aún de la que existe hoy en día. De hecho, ningún presidente ha logrado la mayoría en ninguna de ambas cámaras hace muchísimo tiempo. Esto se mantendría, porque estás diciendo que habría fragmentación. Entonces, ¿cómo se concentraría el poder llevándonos a una tiranía si se supone que el sistema privilegia un sistema fragmentizado? Fragmentado. María José, no me oíste lo más importante. Dije, si el Congreso es rojo y el presidente es azul, vamos a tener ingobernabilidad dada la fragmentación que tenemos. Pero y luego dije... Ese rojo no es un solo color. Óyeme, pues, María José, porque como no termino, entonces tú no entiendes el argumento. Y en segundo lugar, si el Congreso es rojo y el presidente es rojo, se abre la puerta a la tiranía. ¿Entiendes el cambio de los hechos? Hay ingobernabilidad si es que tenemos distintas ideologías, como pasó en el gobierno de Piñera, justamente en el ejemplo que tú estás dando. No tuvo mayoría en el Congreso, o sea, presidente rojo, Congreso azul. ¿Se entiende? Piñera sin mayoría en el Congreso. Ingobernabilidad dada la fragmentación del sistema electoral proporcional. Escenario 2, y esto es lo que abre la puerta a la tiranía. Congreso rojo y presidente azul, Congreso rojo y presidente rojo, iguales ideologías políticas que van a poder, dada la Pero eso no da gobernabilidad. Dada la falta, no, pues, o sea, puede darlo. Crucemos los dedos para que sea gobernabilidad y crucemos los dedos para que no se abra la puerta de la tiranía, porque lo que sucedió es que se sacaron los frenos y contrapesos que hoy día tenemos en nuestro sistema político, María José. Si habría este fantasma de la tiranía o esta hipótesis que estás levantando, Rocío, el presidente Gabriel Boric podría haber sido reelegido o haber recomendado, no haber hecho recomendaciones para no
poder reelegirse o postularse a la nueva elección, porque esta Constitución, la propuesta, consagra la reelección del presidente por un periodo, pero desde el gobierno recomendaron no hacerlo, no postularse. O sea, se a esta comprometió nueva, que no se va a postular, digamos. se comprometió que no se va a postular. Ya, pero, Por ejemplo, pero, esa es otra arista. Es más, no, eso es más que un compromiso, es una disposición transitoria, ¿no es Así cierto? es, claro. Ya, se pero recogió yo esta no- recomendación por parte de la Convención Constituyente. Sí, bueno, sí, hay, por supuesto que son fines electorales inmediatos, ¿no es cierto? Porque la reelección, qué bueno que pusiste el punto, la reelección del presidente de la República quedó en el articulado Así del es. borrador de la Convención. Reelección Por una sola sucesiva, vez. ¿no es cierto? Porque sucesiva, por una sola vez, porque hoy día tenemos Claro. reelección del presidente, pero no sucesiva. Así es. Ya, en primer lugar, yo no dije que la tiranía iba a ser con Boric a la cabeza. Yo nunca Ok, dije ya. eso. Yo dije que el borrador abre la puerta para una tiranía dado el sistema político experimental que quedó establecido en este borrador y porque no hay frenos y contrapesos en Se esta entiende- Constitución. se ¿Vale? entiende el punto, Eso, sí. eso es de todas maneras. Y dos, qué bueno que tocaste lo de la reelección, porque además el sistema político incluye las normas para elegir a quienes toman las decisiones. Y no solamente vamos a tener paridad, que ya conversamos, no solamente vamos a tener escaños reservados, ¿no es cierto?, en el Congreso, en la Cámara de las Regiones y en un montón de organismos, sino que además vamos a tener a los mayores de 16 años votando en una mínima proporción, o países del mundo, los mayores de 16 años votan. Vamos a tener a presos votando, vamos a tener a extranjeros votando un Los montón de presos elecciones, no solamente pueden presos. votar también en esta elección con esta Constitución, Rocío. Oye, ¿sabes qué? Se nos fue el tiempo, No Rocío. no todos. Se nos fue el no tiempo. todos, María José. 3 Oye, años y... Yo te quiero hacer la menos de última 3 años pregunta, pueden votar Rocío, una de condena. pregunta breve, y te pediría que la respuesta fuera breve, porque de verdad se nos fue el tiempo, estamos súper pasados. En tu condición de profesora de Derecho Constitucional, por lo tanto formadora de abogados, ¿te arrepientes de haber aparecido al lado de Teresa Marinovich cuando ella dijo convención culiá? Y de no haberle parado el carro, de haber aparecido como obsecuente frente a esa expresión de Teresa Marinovich. Lo vio todo el mundo, Sí. lo vio el mundo completo. Sí, la pregunta creo que está mal formulada porque yo esa decisión no la tomé. Eso fue la prueba de un punto de prensa, de una prueba de audio, y tú me da la impresión de que tu pregunta es como nosotros lo programamos y entonces No, yo tú no me atribuyas intenciones, porque tú pudiste haber reaccionado de una manera distinta, le pudiste haber parado el carro. ¿Cómo reaccioné yo? Ya que fue público, ¿cómo reaccioné yo? Yo creo que tú reaccionaste de manera obsecuente, le pegaste un caderazo, como diciendo, mira lo que dijiste. Es la impresión que yo tengo, ahí sí estoy interpretando. Ya. Bueno, Sí, esa es la impresión que tú tienes y es completamente válida. Rocío, ¿Pero no te hace ruido eso? ¿Crees tú que ¿Qué? no perjudicó tu imagen? ¿No te sientes menoscabada en tu condición de mujer preparada y seria? No, ¿cómo me voy a sentir menoscabada por una prueba de audio? No, pero es que esto fue frente a toda la prensa, o sea, estaban todos los periodistas que Claro, cubrían que la Convención estaba el Constitucional. micrófono Micrófono prendido, Claro. esto Yo se no- hizo público. Sí, exactamente. No Sí, pasó se nada con eso. ¿Cómo no pasó nada? Yo no sé qué cuña quiere. No, sé qué te cuña estoy quiere. preguntando Rocío, nomás. yo quiero una Yo cuña hice- cortita. Yo hice lo que tenía que hacer. Rocío, yo quiero una cuña cortita. Como feminista liberal, ¿sí o no? Porque ya no se nos acabó el tiempo. ¿Estás de acuerdo con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el texto propuesto? Como quedaron, aborto libre sin límite, no estoy de acuerdo. Es la única constitución del mundo también que consagra el derecho a abortar, es decir, a asesinar a un feto en la constitución. No, Ok. Justamente como feminista liberal es que no estoy de acuerdo con este aborto sin límites que quedó en el borrador de la convención y creo que muchísima gente tampoco está de acuerdo. Listo por Rocío Cantuarias. Muchas gracias por Un haber ag- conversado con nosotros. Fue una conversación más Un extensa. agrado. Nos pasamos y fue totalmente libre, sin pauta, Quedó como claro debe los ser. puntos del sistema Ah. político, todo lo demás. Muchas Muchas gracias, gracias. Rocío. Excelente. Adiós, Que estén cuídense. Que esté muy bien. Gracias. Rocío Cantuarias conversando aquí en Buena Costumbre, 8 de la mañana con 6 minutos.